¿Cuántos saben ese resultado? Seno de x partido entre x cuando x tiende a 0 es 1. Pues ahí está. Digo, sí, pero ¿quién lo podría demostrar? En primera, nadie me va a objetar nada. ¡Ey! ¿Pero por qué ponen límites ahí si usted dice Claudia lo dijo? Exacto, eso es lo que quiero que me objeten. Entonces esto no me interesa, ¿sí? Esto es como una burla. Esto sí es un resultado que en efecto la igualdad se cumple. ¿Alguien podría decirme con infinitamente pequeños por qué se cumple? Tendrían que ya ser capaces y es evidente. Esto nada más es como un cotorreo de un minuto antes de que le entre a lo fuerte otra vez. ¿No? Bueno. Si yo no veo límites y veo cosas infinitamente pequeñas, sería el seno de dx partido entre dx, ¿no? ¿Ya es evidente? Pues ya, ¿no? Porque el seno de dx es dx entre dx, como si son cocientes. Ahí está, ¿no? Resultado en 30 segundos sin límites. Bueno. Eso nada más era una pequeña broma. Bueno, a ver. Nada más como para recalcar el uso de los infinitesimales, cómo pueden dar resultados directos sin estar haciendo tanta cosa de no entendimiento, ¿no? Se vio, ¿no? Sí, todos los que entendieron que el seno de dx es dx, ese resultado es directo. Bueno. La clase pasada me quedé con la idea de querer tomar la diferencia de una exponencial. A ver, voy a repetir varias cosas porque sé que no es trivial. Entonces, bueno, hasta ahí lo voy a repetir el problema de cuál es la curva cuya subtangente es constante. Entonces tengo un eje, el que sea, y como es el que sea, pues sí puede ser AA. Una curva que voy a llamar YY. Y le trazo la tangente en el punto que me venga en gana. Y por ahí anda el infinitamente pequeño, ¿no? Y entonces lo que habíamos dicho es que la subtangente es el segmento, que este sea CD. Entonces CD es la subtangente y el problema lo que está pidiendo es que la subtangente sea constante. Lo que ya habíamos visto es que el triángulo característico, que es el infinitamente pequeño, es semejante al triángulo finito, que digamos que este sea G, sea GCD, un punto tangencial a la curva, y entonces el triángulo finito GCD es semejante al infinitamente pequeño. Pero por lo que dije, CD es constante, lo que implicará que el segmento infinitamente pequeño de X sea también constante, ¿no? Bueno. A ver, como hay una relación entre esos dos triángulos, yo puedo expresar dy partido entre dx, donde dy es la altura del infinitamente pequeño, dx su base. dy entre dx es a gd partido entre cd, ¿sí? Pero cd, como es constante, lo voy a llamar algún número, alguna letra. En particular lo voy a llamar S de subtangente y es constante. De aquí se sigue que dy equivale a gd, pero gd es y por dx partido entre, ¿qué cosa? ds, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hay que notar?
dx es constante. Imaginen que este es el punto G, este es el punto R y este es el punto F. GR es dx y dx es constante. Ajá. Lo que quiere decir que las diferencias de las abscisas van en progresión aritmética. ¿Cuál es la progresión? La diferencia que hay entre una y la otra abscisa, que es el infinitamente pequeño dx. Ajá. Bueno. Pero como dy está expresado en esto, dx es constante, ds es constante, lo que quiere decir que el cociente es constante. Lo que se está viendo es que mientras las abscisas van en progresión aritmética, las diferencias de las ordenadas van en progresión geométrica, de donde se sigue que la curva tiene que ser la logarítmica. Eso por lo que ya entendimos de las progresiones aritméticas y geométricas. Muy bien, se acabó el problema. Eso es Leibniz. Si traes un eje por acá, eso sería Descartes. Ajá. Si es con Descartes, la curva es la exponencial. Ajá. Entonces y será algo como a a la x, c a la x o lo que me dé la gana. Y entonces hay un teorema, que obviamente no es un teorema conocido en el cálculo actual, pero se puede enunciar como teorema, que cualquier curva exponencial tiene subtangente constante. Pues ya se vio, porque esta es una exponencial. Y partí de que esto sea constante, ¿no? Pues ya el teorema ya está. Ahora, yo quiero tomar la diferencia de una exponencial, de donde y será alguna exponencial, digamos, ax, quedará ax por dx partido entre s. Teorema número 2. La diferencia de una curva exponencial es directamente proporcional al producto de la diferencia de su variable multiplicada por ella misma e inversamente proporcional a su subtangente. ¿Sí? Vale. Entonces ya está, ya tengo la diferencia de una exponencial. La bronca es que uno no sabe cuál es la subtangente. O sea, es un número. ¿Qué número? Pues sepa la bola. Pero ahí está, esa es la diferencia. Es mi primer resultado. Vale. Bueno, hasta ahí es un resultado que es general. Ahora, para la demostración de cuál es la diferencia de esto sin términos de subtangente, ocupo saber cuál es la subtangente de la exponencial cuya base es e. Por cierto, buscaron en la página que les pedí que buscaran cómo se obtenía e. ¿Puede alzar la mano quien leyó algo? Nadie. Bueno, entonces es definición. Es definición porque pues no lo leyeron, ¿no? Si no sería, se construyó, ¿no? Por eso lo construí, pero bueno. Entonces ya que aceptan a la existencia del número e de buena fe, lo que voy a pedir es, si tengo al siguiente eje, voy a pedir dar la ecuación de la recta que pasa por el punto 0,0 y por 1,e. ¿Sí? Haciendo cuentitas con la ecuación de la tengo una recta, tengo esa recta que pasa por 2 puntos, pues utilizo la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Y cuando uno opera todo eso y hace cuantitas, lo que les va a quedar es que y es igual a e por x. ¿Sí? Muy bien, esa es una línea. Ahora, yo tengo a la curva y igual a e a la x, que es la que me interesa, con la que voy a trabajar. Me voy a preguntar si la línea esta tiene algún punto donde se interseque con esta otra curva. ¿Qué tengo que hacer? Pues las igualo. Y entonces lo que quedaría es que e por x es igual a e a la x, de donde x es 1. ¿Sí? Yo en mi libro por bruto metí logaritmos y llegué a una ecuación más
Digo, también se ve, pero aquí obviamente, pues si no es 1, no se cumple. Nada que tenga una potencia es igual a el número o sea, esto, supongamos que fuera 2x, pues 2 veces e no es lo mismo que e al cuadrado. Entonces, para que vean que yo también cometo tonterías. Bueno, entonces lo que tengo es que se interseca en el punto x igual a 1, y si ya tengo la abscisa, me falta la ordenada. Valúo este punto en cualquiera de las dos y y obtengo la ordenada. En cualquiera de las dos y obtengo e. Ajá. Lo que quiere decir que la curva y igual a e a la x se interseca con esta línea que construí, que pasa por el punto 0,0 y por el punto 1, e, se interseca en uno y solo un único punto, que es 1, e. Por definición, de hecho, la línea que construí al principio, como toca en un solo punto, pues es la tangente a la curva e a la x. Ajá. Ya está. La primera propiedad importante es que ese es el punto de tangencia. O sea, la ecuación de la recta tangente es esta. Más importante aún, pasa por el punto 0,0. Pero como esto es 1, querría decir que este cacho vale 1, ¿no? Que se nota que la subtangente, la subtangente de y igual a e a la x, definida como s, es igual a 1. Por el problema que vimos acá, toda curva exponencial tiene subtangente constante. Lo que querría decir que no solo en el punto 1, e a la x tiene subtangente 1, sino para cualquier punto, la subtangente de e a la x es 1. Y entonces ya quedó demostrado. Corolario. Fíjense cómo dije corolario y no teorema. La diferencia de e a la x es e a la x por dx. La diferencia de e a la x es igual a ella misma por la diferencia partida entre su subtangente. ¿Cuál es su subtangente? 1. E a la x de x. Y se acabó. Acabo de obtener un resultado fuerte. La diferencia de una curva exponencial cuya base c es el producto de ella misma y la diferencia de sus variables. Bueno. ¿Por qué dijiste que, bueno, para decir que y era logarítmica, dijimos que la abscisa crece, ¿cómo? Geométricamente? Sí, o sea, lo que tú tienes aquí es que en las abscisas es progresión aritmética. Ahora date cuenta que las dy's tienen esta forma. Este cacho de acá de x entre d's es constante. Entonces, en lo que tú vas corriendo como abscisas con una, ¿cómo se llama? Periodicidad, una progresión. Como esto es una constante, pues arriba las diferencias de las y serán progresiones geométricas. Por la misma idea de es un poco complicado, pero pues realmente no, porque tienes x, ¿cuál es su potencia? Es 1. X al cuadrado, 2, 3, x cuarta, 4. Entonces lo que tú estás viendo es que aquí tú vas avanzando en razón de 1. Este es un caso, ¿no? No estoy siendo general. Tú estás avanzando en progresión de 1, la progresión geométrica está avanzando también en una razón. ¿Cuál es la razón? X. Aquí dije razón, perdón, es diferencia. Entre este y este restas y obtienes 1. Entre este y este restas y obtienes 1. Entre este y este divides y obtienes x. Entonces aquí estás multiplicando por x. Es decir, ¿cuál es tu constante aquí? X. Aquí, ¿cuál es la constante? 1. Entonces lo que estás viendo es que mientras aquí estás avanzando de manera aritmética, o sea, un dx, 2dx, 3dx, arriba está expresado como o sea, la diferencia está expresada como una constante.
Pero ese es un número por X, ¿no? ¿Cuál número? De X entre S por Y. O sea, no sé por qué avanza X como Y cuadrada, Y cúbica. Eso es lo que te entendí, que lleva avanzando como Y cuadrada, Y cúbica. O sea, eso es... No entiendo tu pregunta. O a lo mejor no entiendo tu duda, más bien. Creo que yo tampoco, pero... o sea, no sé por qué dices exactamente cómo llegas a que esa es la logarítmica. Así no... Eso es... Acuérdate que de aquí a acá, ¿qué va? Logaritmo en base x, de x a la n es n. Sí. ¿Y qué tiene que ver con Y igual a Y de X? Porque te estás avanzando en las abscisas de manera constante y las diferencias, estas cosas, están en progresión geométrica porque tienes una constante multiplicada por tu altura. ¿Y eso por qué es geométrico? O sea, no veo la relación de eso con x cuadrado. La definición no de relación geométrica. Pues es que sí me cuesta trabajo que no lo veas, porque si tú multiplicas aquí por x vas... O sea, tu constante aquí es x. Ajá. Aquí la constante sería este cacho, ¿no? Dx entre ds. ¿Sí? Eso es lo que está... ¿Sí o no? Digo, sí. En lo que te avanzas de aquí de manera aritmética, en las ordenadas, las diferencias de las ordenadas están en progresión geométrica. ¿Por qué? Porque tienen una constante. ¿Y dónde va subiendo la potencia? La siguiente que sería dx cuadrada, ¿no? Dx cuarta, dx, bueno, dx cúbica, dx cuarta. ¿Sí? Pues hazlo. Lo voy a hacer. Gracias. Sí, de nada. Sí, lo que está preguntando ella es fuerte. Es probable que los demás, aunque no me pregunten, tampoco lo vean. Para lo cual pediré que si en verdad quieren tener el entendimiento del cálculo original, lo hagan por su cuenta, teniendo las ideas que ya planteé. Bueno, no me detengo más porque llevo prisa. Pero es, creo, medio claro. Quien me quiera preguntar fuera, me pregunta lo que sea con respecto a esto, ¿no? Oye, ¿tú qué crees que el Big Bang? No, eso no. Bueno, entonces ya está. Este es un resultado general y luego ya obtuve uno particular. Ahora quiero obtener la diferencia de a a la x sin términos de subtangentes. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar expresar a la x en términos de cosas que ya conozco. ¿Y qué conozco? Pues a la base e, ¿no? A ver. A la x es igual a e a la logaritmo de a la x, de manera trivial. ¿Sí? ¿Sí es trivial o no es trivial? No, bueno. A ver, yo siempre juego con eso, pero es que es verdad, cosas iguales son iguales a sí mismas, ¿no? Bueno, en particular, digamos, el logaritmo de b de, pues, otra cosa, no sé, x, tiene que ser igual a sí mismo. De lo que conocemos de los logaritmos, b, o sea, si esto sucede que b veces el logaritmo de b a la x es x. Ajá. ¿Qué pasaría si b no fuera b, si no fuese e? Pues sucede que es e a la logaritmo de e por x es igual a x. Pero esto es notación y quedaría que e a la logaritmo de x es x. Pero si x no es x y fuera a la x, porque x es cualquier cosa. En particular, e a la logaritmo de a la x es igual a la x. Ya fue evidente. Ahora sí todo el mundo lo vio, ¿no? Bueno, sí lo entendieron, porque si no estarían ciegos en el sentido literal de la palabra.
Bueno, hasta ahí no hay broncas porque nada más operé. Entonces yo quiero la diferencia de esto. Vale. Entonces la diferencia de a a la x sería la diferencia de e a la logaritmo de a la x. Pero no sé ahí qué onda, entonces cuando uno no sabe qué onda cambia nombres. Y entonces esto será ñañara es igual a e a la logaritmo de a la x. Y entonces, por cierto, aquí varios matemáticos me dirán, no puedes igualar aquí porque hiciste un cambio de variable. Pues es un pensamiento absurdo porque si te estoy diciendo que aquí es igual, pues aquí puedo igualar, entonces solo hice un cambio de variable. Entonces aquí quedará la diferencia de a la ñañara, ¿no? ¿No? ¿Por qué no? Porque ñañara no es logaritmo de a la x. Sí. ¿Quién dijo eso? Exacto, aquí yo metí la pata. Aquí lo que quiero cambiar es esto. ¿Sí? Es que ya me perdí, ya no sé qué sigue. No, a ver, sí, eso sí va bien, ¿no? Bien, ¿y eso ya lo sabemos o no lo sabemos? Es e a la ñañara por la diferencia de la ñañara. Por esto de acá, ¿no? ¿Quién era ñañara? Logaritmo de a la x por la diferencia del logaritmo de a la x. ¿Sí? E a la logaritmo de a la x, ¿quién es? A la x. Esto queda a la x por la diferencia de x veces el logaritmo de a. Propiedades de los logaritmos. Progresiones geométricas y aritméticas, otra vez. Y bueno, esto es igual a ¿qué cosa? A la x que multiplica. Ya sabemos la diferencia del producto de dos cantidades y lo que va a quedar es x veces la diferencia del logaritmo de a más el logaritmo de a por la diferencia de x. Pero la diferencia de una constante es 0 y finalmente obtengo que a la x es dx, o sea, el logaritmo de a por a la x de x. Y ese ya es el resultado. Y es el resultado que ya se conoce hoy. Si yo le digo a alguien la diferencia de a la x es igual a la x por dx partido entre su subtangente, es probable que este resultado no lo conozca nadie, pero este resultado sí. Este se obtuvo geométricamente y no está mal. Este es el que se conoce hoy en día. La construcción que acabo de hacer hoy es a partir de las ideas originales de Leibniz, lo que a mí se me ocurrió para llegar acá. Esto no es de Leibniz, no le importa, ya es la logarítmica, no me molestes, ¿no? Yo estoy siendo más condescendiente y explicando ciertas cosas a partir de sus ideas, ¿no? ¿Cuál seguiría? La diferencia de a la x ya está, la diferencia de a la x ya está, la diferencia del logaritmo natural. A ver, acá. Yo quiero obtener la diferencia del logaritmo natural de x. No sé qué diablo sea. Bueno, de nuevo. Notación. Logaritmo en base e de x es el logaritmo de x. De aquí directo saldría la definición de que e a la logaritmo de x es x. Y aquí sí se ve de manera trivial, ¿no? Y entonces e a la logaritmo de x es x. Vale. Tomo la diferencia en ambos lados. La diferencia de e a la logaritmo de x es la diferencia de x. De nuevo no sé esto, lo cambio, ¿no? Ñañara. Bueno, yo siempre escribo ñañara así, pero puede ser un garabato cualquiera, ¿no? Entonces ñañara va a ser el logaritmo de x. Entonces,
la diferencia de x será la diferencia de e a la ñáñara, ¿sí? Y esto es e a la ñáñara por la diferencia de ñáñara. Reescribo e a la logaritmo de x por la diferencia del logaritmo de x. Despejo, la diferencia del logaritmo de x es dx partido entre ¿qué cosa? E a la logaritmo de x. Pero e a la logaritmo de x era acá es x, ¿no? Pues ya acabé, ¿no? Los que saben cálculo avanzado, por ejemplo ustedes dos, verían, sí, ustedes dos, son resultados fuertes en cálculo avanzado, y aquí no es que sean malos los resultados en avanzado, pero aquí vean cómo los obtuvimos sin ningún truco o menester extraño, ¿no? Y fue trivial. Ahora es trivial porque lo estoy enseñando yo. Les pregunto, a ver, ¿cuál es la diferencia de... A ver, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia del logaritmo de a de x? Que es la que sigue. ¿Por qué digo que es trivial? Digo que es trivial porque a mí, o sea, esta ocurrencia, pues, aunque es simple, que haya ocurrencias es complicado. Eso no es sencillón. A mí este tipo de resultados, cuando acabe hasta acá, no hasta, al rato les digo hasta dónde, cuando acabe lo de las logarítmicas, a mí el problema me tomó 3 meses en estarlo resolviendo por mi cuenta. Porque no tengo ayuda de ningún matemático porque no conocen esto. Y el que lo conoce le vale gorro si aprendo o no. No, ese matemático es muy bueno, pero pues como es buen matemático te obliga a pensar tú, a ti. Vale. ¿Alguien? ¿Ideas? ¿No? Lo que no sé es si ya definiste que el logaritmo de una base por algo es la división de 2 logaritmos naturales. Es de hecho parte de la demostración. Yo lo hago como si no fuera algo que conozco. Entonces, no, ni idea. Pero es parte, sí, lo que tú dijiste, sí. A partir de eso, Sí, lo que dijo. sería la diferencia de logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a. No, pues sí que es lo Sí. mismo que estábamos haciendo antes, ¿no? Sí, pero eso es considerando si lo conozco o no. Supones que no, ¿cómo lo demuestras? No, ni idea. Pero sí, tu idea está bien. Bueno, lo que hace el pensamiento de él es pues trabajar de nuevo esto con algo que ya sé. Porque esto ya lo conozco, los resultados de acá arriba. Bueno, a ver, como yo tampoco sé definiciones de logaritmos, vamos a llegar a ellas. De hecho, si se dan cuenta, di muchas propiedades de los logaritmos que se dan por definición, se construyeron. Por ejemplo, esta fue construcción directa de las progresiones geométricas y aritméticas, ¿no? Baja nada más la X, etcétera. A ver. La diferencia del logaritmo en base a de x. Y como aquí si no me acuerdo, porque sí hay varios procedimientos, déjenme ver. A ver. Y uno diría, no sabe nada, agarró un libro, pero al menos es mi libro, ¿no? Yo lo escribí precisamente para este tipo de cosas en donde se me olvidan las cosas. A ver. Vamos a suponer, lo que me preguntaste tú del cociente lo voy a desarrollar y me dices si eso era lo que me estabas preguntando. Ajá. Ahorita que lo acabe me dices si sí era o no era. A ver, en particular cualquier cosa, un número a la X, a la T, cualquier número, lo voy a expresar como esto. Lo que sea. ¿Sí? Voy a tomar el logaritmo base, lo que sea,
Y entonces quedará logaritmo en base k de a a la t es el logaritmo en base k de x, ¿no? Propiedades de nuevo, t veces el logaritmo en base k de a es esto. Lo que implicaría que t